Para mí va a ser un gusto, un placer poder charlar. Hace una semana se cumplió un nuevo aniversario con respecto a lo que sucedió en Malvinas. Y para mí, a nivel personal y profesional, es un desafío, es una alegría tremenda. Crecer y también conocer un poco más de lo que sucedió allá un 2 de abril de 1982. Vamos a hablar con Carlos Felizola, ex combatiente de Malvinas, que ya está con nosotros en comunicación por Meet. Y para mí es un gustazo, una alegría. Carlos, Dios te super bendiga. Bienvenido a Una Palabra en Amistad. Hola Tomás, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Qué placer escucharte, qué honor para mí, ¿no? Pues es la primera vez que tengo el agrado de conversar en primera persona con un ex combatiente de Malvinas. ¿Cómo te digo, Carlos o Charlie? ¿Cómo la manejamos a la charla? Como prefieras, me dicen Charlie, algunos Carlos, es lo mismo. Perfecto. Vamos con Charlie, va a ser un gusto, ¿no? Y también si invitamos a la audiencia, si alguien quiere dejar alguna pregunta, 351-330-9880. 19 años tenías, hiciste el servicio militar. Yo escuché cómo lo que te pasó en la historia, cómo fue que llegaste a hacer el servicio militar, pero me interesa que lo cuentes vos a la gente. ¿Cómo fue ese momento? Sí, mira, es una historia bastante particular porque en aquel entonces, bueno, para los que no saben, se hacía el servicio militar obligatorio y se sorteaba a través del número de documento, los últimos tres números de tu documento se sorteaban y de ahí, de acuerdo al número que te tocaba, Ujú. ibas a las diversas fuerzas, Fuerza Aérea, Marina, Ejército. Y a mí me había tocado el número 320, que era un número bastante bajo porque el año anterior se había salvado de hacer, o sea, habían quedado exceptuados de hacer Ajá. el servicio militar hasta el 347. Ujú. Entonces, eso obviamente varía año a año con la cantidad de nacimientos y los aspirantes disponibles para hacer el servicio, ¿no es cierto? Entonces yo me presento con cierta expectativa, porque digo, por ahí no me toca. Y cuando me presento en el Distrito Militar San Martín, aquí en Ramos Mejía, en la provincia de Buenos Aires, eh, me recibe un sargento y me dice el número. Le digo, me tocó el número 320. Ah, dice, no, 320, póngase en esta fila, es número bajo. Ahora le firmamos el documento y usted se va. Ajá. Usted no va a hacer el servicio militar. Ajá. Y cosa que yo dije, bueno, qué bien, porque ahora voy a seguir Claro. con mi futuro, con mis proyectos, con los estudios, etcétera. Y estaba contento, ¿no? Veía Claro. yo de un lado todos los que iban al cuartel ya para empezar a hacer el servicio militar y yo estaba de la fila de los que nos íbamos. Ajá. Pero esa alegría, digamos, me duró poco porque a los 45 minutos más o menos viene este mismo sargento que me había recibido y me dice, discúlpeme, ¿qué número tenía usted? Le digo, 320. Ajá. Ah, no, dice, no, 320 la hace, 319 se salva. No. Bueno, así como lo acabas de expresar, yo dije lo mismo, no. Pero vale decir entonces que por un número no solo hice el servicio militar, sino que también me tocó ir a la guerra. Wow. Qué fuerte arrancar así, ¿no? 19 años y decir, bueno, ya soy mayor de edad y regalo, regalo de los 19 ya, ¿no? No, bueno, pero sabes que yo siempre digo casualidad o propósito, me Ujú. paro en esas dos veredas, ¿no? Y hoy, ya pasado el tiempo, me doy cuenta que hubo un propósito, ¿no? En esto, porque evidentemente yo no estaría hablando Claro. contigo en este momento. Ujú. Qué tremendo. Carlos, y enseguida vamos a hablar de eso porque te escuché en muchas entrevistas que repetiste lo mismo y me pareció muy interesante. Pero me interesa saber qué pasó en la casa de tus papás, o sea, con tus papás, o sea, yo sé lo que pasó porque lo contaste, pero me interesa que lo cuentes vos porque dije, ok. Sí, bueno, hay que posicionarnos en ese momento. Yo Ujú. hice el servicio militar, lo terminé Ajá. y salí lo que se llamaba en la anteúltima baja, porque eso significa que
el servicio militar en aproximado 13 meses, 14 meses. Ujú. Pero en realidad había bajas anteriores, o sea que ya a medida que se iba acercando la finalización del servicio, salían varios grupos por buen comportamiento, etcétera, varias eh, circunstancias que entonces ya te ibas a tu casa y continuabas con tu vida civil, ¿no? A partir de Ujú. ese momento. Entonces yo me fui unos 30 días antes de la última baja y me llega un telegrama a casa. Yo dije, bueno, ya terminé el servicio militar, ahora voy a Ajá. seguir con mis planes, voy a seguir estudiando, ¿Qué trabajar. querías estudiar, Carlos? ¿Qué quería estudiar? Sí. En aquel entonces yo quería ser piloto, Ajá. pero bueno, después cambió, con el tiempo uno va cambiando también, pero eso no se dio y después terminé haciendo la carrera de cine, que es también un poco lo que me apasiona hoy. Ujú. Pero volviendo a la historia, terminé entonces, me fui a casa con ese pensamiento que te digo, y se recuperan las islas justo en ese proceso, en ese tiempo, y me llega un telegrama a casa diciendo presentarse urgente en el cuartel. Entonces yo digo, telegrama, para los que no saben, era el WhatsApp de aquella Claro, época. claro. Era un papelito que te llegaba con algunas líneas muy breves que te llegaba a tu casa en 3 o 4 horas. Eso era muy veloz, era aquel tiempo. Entonces yo me presento, le digo a mis padres, bueno, voy a ver qué quieren, ahora vuelvo. Y no volví más. Ok. Ahí, ahí llegué al cuartel, equipamiento, otra vez darnos el bolsón porta equipo, todo lo que te puedas imaginar para ir al sur. No sabíamos bien todavía a dónde nos demandaría el destino, pero hoy fuimos al sur, estuvimos en Río Gallegos un par de días y de ahí a Malvinas. Ujú. Y mis padres mucha información no tenían. Recordemos que en aquel entonces no había internet, no había mail, no había nada, ¿no? Ujú. De lo que hoy tenemos. Ujú. Eh, entonces se enteraron ya cuando estaba allá. ¿Y qué pasaba por tu cabeza en ese momento? Dijiste, estoy en una guerra. ¿Qué pasaba por tu cabeza? Bueno, no, hay que posicionarse en mi mente de 19 años, ¿no? En aquel momento. Y para mí era como una aventura, estaba con todos mis compañeros, íbamos a ser protagonistas de algo que todavía no teníamos mucha noción, y digamos, con un ímpetu un poco sin tener conciencia de lo que íbamos a vivir. Ujú. Pero como te digo, juntos íbamos a hacer lo que la patria estaba demandando en ese momento. Así Ujú. que viajé en avión por primera vez, que para mí fue toda una experiencia. Yo pensé que me iba a atender la azafata y Claro. me iban a decir, ¿quiere tomar algo? No, era un avión de aerolíneas argentinas sin asientos, y entonces íbamos todos en el piso, nuestras rodillas hacían de respaldo del soldado adelante, porque en un mismo vuelo transportaban mucho más gente, ¿no? Entonces ahí fuimos y ahí empezó todo el proceso de lo que fueron 70 días Ujú. en Malvinas, ¿no? Ujú. Un cambio al llegar, un cambio desde la temperatura. En ese momento la temperatura promedio era 20 grados bajo cero. Entonces, el primer choque, el primer impacto ya desde el clima, ¿no? Ujú. Y nada, ese fue el primer impacto. Después ir a hacer nuestras posiciones, nuestros pozos de zorro, Ujú. preparándonos para lo que iba a acontecer, que nosotros decíamos, no van a venir los ingleses desde 14.000 Claro, kilómetros, claro, ¿qué claro. van a venir? Ujú. Pero el asunto fue que vinieron y el 1 de mayo de 1982 empiezan las acciones bélicas. Y Mm. ahí tomamos conciencia de que estábamos siendo protagonistas como de aquellas películas que Ujú. veíamos por la Claro. televisión, bélicas. Ahora a Ujú. nosotros nos tocaba ser protagonistas, pero en la vida real. Y siempre, tanto vos y tus compañeros, todos eran chicos jóvenes, ¿no? No, toda la mayoría tenían 19 años. Ajá.
algunos por ahí 20, 21, porque habían pedido prórroga, Ujú, pero sí, era la edad promedio. ujú. Y Carlos, y ya en ese lugar, en la zona del territorio, del conflicto, ya llegaste con el avión, ya empezaste a ver que llegaban los ingleses. ¿Qué pasaba por tu cabeza? No, estábamos abocados a preparar nuestro pozo de zorro. Ujú, Para que la gente sepa, era un pozo de más o menos 2 metros por 1,5 de profundidad, donde eso iba a ser tu protección, tu casa, tu todo, porque cuando vos estás bajo el nivel de tierra, las esquirlas, las municiones, todo pasa por arriba tuyo, o sea, es tu lugar de protección. Y ujú, lo preparábamos, o sea, estábamos en plena tarea de hacer el agujero, que no era algo sencillo, ujú, porque recordemos que en Malvinas hay turba, y la turba, el suelo, es una mezcla de raíces con arcilla, bastante duro y bastante húmedo, ¿viste? Se inunda muy fácilmente, con lo cual estuvimos prácticamente mojados todo el tiempo ujú, allá en ese contexto, ¿no? ujú. Y preparándonos para lo que iba a venir, que era incierto para nosotros, pero como te dije, el 1 de mayo tomamos conciencia de que ahora estábamos en un enfrentamiento armado con Inglaterra. Y en ese momento ustedes pensaban, tenían alguna noción, algún pensamiento, bueno, esta guerra va a llevar hasta un cierto tiempo, o se imaginaban que podía llevar un tiempo largo, ¿no? No, desconocíamos totalmente, Ajá. ¿viste? Ahí es el día a día, Ujú, no sabes, no sabes. Lo vas llevando. Sí, agradeces a Dios ujú. cada día que pasa porque es un día más que sobrevivís. Wow. Claro, 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 claro. Qué tremendo, Carlos. Y me imagino en ese momento, enseguida ya vamos a charlar un poco cómo Dios en el asunto, Mm. cómo era convivir en ese momento con tus compañeros. Me imagino el humor, las ganas de decir, ¿qué hago acá? ¿Me vuelvo? O quizás otros tenían ese, vamos a defender la patria, pensaban en su familia, quizás algunos ya estaban en pareja. ¿Cómo era ese momento? ¿Se animaban entre ustedes? ¿Cómo era el día a día? Eh, en, en la guerra, Tomás, Ujú. afloran las virtudes y las miserias del ser humano, Uf, ¿viste? claro. Eso es como que se potencia, queda todo a la luz. Ahí en los momentos críticos aflora todo, ¿viste? Ujú. Y no, el que era compañero, el que de repente no se le llegó una encomienda a alguien y compartía, o el egoísta, mira, es complejo, pero había en general, había una buena camaradería, Ajá, claro. porque viste, yo dependo del soldado que tengo al lado y él depende de mí. O sea, se trabaja en equipo, y en términos generales se consolida, viste, a pesar de, ¿no? Ujú. Se Eh, consolida el grupo y tiene que ver muchísimo tu líder, tiene que ver muchísimo Ajá. el líder, ¿sí? Como en todo ámbito, No, ¿no? claro, claro. El líder es la clave o el clavo. Sí, tal cual, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Me imagino en ese momento, y ustedes, por lo que yo fui escuchando, fui recabando información, iban recibiendo cartas de familiares, hasta de distintas escuelas, alumnos, ¿no? Que les mandaban cartas, ¿no? Bueno, tengo una Ajá. historia muy Sí, especial con adelante. respecto a eso. Ujú, Mirá, donde estábamos nosotros, en el Valle de Modibru, que era como a 8 kilómetros de Puerto Argentino, en el medio de la nada, como te ujú, digo, en nuestra trinchera, era difícil que te llegaran las cartas, ¿viste? Porque no había un domicilio postal, ¿entendés? Entonces, ujú. no era sencillo que eso ocurriera. Mis padres me mandaron más de 60 cartas en esos 70 días, y yo solo recibí 3, ¿viste? Ujú. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Los chicos en las escuelas escribían cartas para un soldado que defiende a nuestra patria. Entonces, como no estaba dirigida a una persona en especial, les entregaban a aquellos soldados que no recibían correspondencia. Ujú. Y a mí me tocó que me dieran cinco cartas de esas, Ujú. de chicos que las escribían, como dije, ¿no? Entonces, las leía, te imaginas, era el único contacto con el Claro. continente.
¿viste? Y la leía y la volvía a leer y la releía porque digo, bueno, esta persona está pensando en mí, me está dando ánimo a través de ese papel, yo digo, escritas, con palabras escritas Ujú, con tinta del corazón, ujú, ¿viste? Y resulta que 33 años después de la guerra, sí. yo tenía que preparar un discurso para el acto del 2 de abril, Ujú, iba a ser el orador, entonces tenía una caja cerrada ahí en caja con cosas de Malvinas, ¿no? ujú, Donde estaba mi boina, estaban algunas medallas que me habían otorgado compañeros de trabajo, y estaban las cartas de mis padres ujú, y las cartas de estos chicos que habían escrito desde las escuelas, que habían escrito, ¿no? Entonces yo las abrí y las empecé a leer, como te imaginas, se me mojaba bastante la cara, ¿no? ujú, Y en una de ellas encuentro, más o menos así decía el ujú. texto, estamos rezando por ustedes, seguimos las noticias, fuerza, les va a ir bien, y al final pone hasta pronto y me pone un teléfono. Ajá. Una chica que en ese momento tenía 9 años, cuarto grado, de Luján, yo vivo en Pilar, viste, estoy cerca. Ujú, Digo, qué raro que una chica me ponga hasta pronto y un teléfono. ujú. Y yo digo que sentí un impulso divino, ¿no? Y dije, voy a llamar. Eso fue años después, ¿no? Claro. Años después, Años después, claro, claro. 2015 fue esto, Ajá. 33 años después. Ajá. Y dije, voy a llamar. Y llamo y me atienden. Con lo cual ya era un milagro porque el teléfono de línea Ujú. todavía existía. Claro. Entonces le digo, hola, sí, la chica se llamaba Karina, Ajá. Karina Silva. Ajá. Entonces me atiende y le digo, hola, sí, yo quisiera hablar con Karina. No, dice, ya no vive más acá. Hace muchos años que ya no vive más acá, pero es la casa paterna. Si usted quiere, yo le puedo facilitar el teléfono. Le digo, por favor. Y me da el teléfono Ajá. y llamo. Me atienden y me dicen, hola, sí, quisiera hablar con Karina Silva, por favor. Ella habla, ¿quién habla? Le digo, Karina, vos no me conocés y yo no tengo el gusto de conocerte, Ajá. pero quiero que sepas que hace 33 años atrás vos me escribiste una carta que me acarició el Oh, alma. wow. Y la verdad, y del otro lado de la línea, un silencio. Le digo, mira, yo sé que esto es fuerte Ajá. y quizás eh, no puedas procesar en este momento lo que te estoy diciendo. Me dice, no, sí, yo recuerdo haber escrito alguna carta, pero cuando yo estaba en cuarto, claro, eras muy chica. Claro, claro. Sí, Pero, sí. pero le digo, no me digas nada. Mira, en una semana yo Ajá. tengo que ser el orador del acto del 2 de abril. Estamos cerca, vos en Luján, yo en Pilar. ¿Por qué no te venís Ajá. y así yo te doy ese abrazo que tengo postergado por tanto Wow. tiempo? Qué hermoso. Y Karina vino. Ajá. Entonces llega el 2 de abril, yo subo a la plataforma, en el acto central, doy mi discurso Ujú. y cuento esta historia, la historia de Karina Silva. Y les digo a la gente que está presente, ¿saben qué? Karina Silva está aquí con nosotros en esta mañana. Y la hago subir a la plataforma y nos dimos un abrazo, Wow. Tomás, que yo no puedo describir la emoción que viví en ese Claro. momento. Lloraban todos, nosotros, Claro, los sí, 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 sí. presentes, el sonidista, todos los que estaban ahí, era Ujú. imposible no emocionarse porque fue algo tremendo. Yo digo, algo que se elaboró en el cielo para que uno lo pueda vivir aquí en la tierra. Y conocí a su familia, conocí a sus hijas, conocí a su esposo, a su mamá, que me Ujú. contó después que esa semana que yo la llamé no podía dormir, Karina, Claro del que sí, sí, impacto que sí. le había producido. Y ¿sabes qué? Un plus. Ajá. Hoy ella es docente Ajá. y contamos esta historia, nuestra historia en su escuela también fue hermoso. Qué Y hermoso. el día de ese acto, en aquel momento, Karina no tuvo mejor idea que hacerme otra carta manuscrita Wow. y con lo cual se me volvió a mojar nuevamente la cara. Qué hermoso, Carlos, lo que nos contás. La verdad, muy emocionante. Y conocer un poco en primera persona, ¿no? Lo que sucedía, lo que pasó en todo ese momento, lo que pasado los años, ¿no? Y ya metiéndonos un poco de hablar en la fe en el Señor, ¿no? Por lo que yo escuché, venís de cuna de creyente, ¿no? ¿Tus papás eran creyentes?
Sí, exacto. Mi mamá me llevaba a la escuelita dominical Ujú, de chiquito, desde los 5 años, y viste lo que dice la Biblia: instruye al niño en su camino ujú, y aun cuando fuere viejo no se olvidará de él. ujú. Y bueno, tuve mis procesos, fui joven, crecí en la iglesia, de adolescente. A los 18 años dije, no, yo soy muy joven para estar en la iglesia, me voy a hacer mi vida, voy a disfrutar la vida. Y el Señor me mandó a la guerra, ¿viste? Fuerte, fuerte decirlo así, Y, pero... ahí, viste, el cimbronazo me hizo ver otra cosa. Y ahí no sabes en la guerra cómo oraba, ¿no? Porque Bajo... yo lo abandoné al Señor, pero Él nunca me abandonó, Tomás. Ujú, ujú, Lloraba con una fuerza que cuando creí estar bien en la iglesia nunca oraba de esa manera. ok. Entonces, esa relación, viste, en el momento donde las papas queman, Ujú, viste, es muy fuerte. Y para mí fue clave la fe en medio de ese ujú, contexto tan complicado. ujú, La fe hizo la diferencia total para sustentarme. ujú, Porque a vos te puede faltar todo en la vida, pero si tenés fe, ujú. tenés el recurso suficiente para levantarte de cualquier circunstancia. Y eso me daba una cierta tranquilidad ahí, ¿viste? En medio de todo el caos, Ujú. porque yo decía, bueno, no depende de tanto de lo que yo haga, sino de lo que Dios disponga. Claro, claro, Y claro, claro. entonces eso me dejaba tranquilo. Por eso te digo que la fe es ese plus que te completa como individuo. Ujú. Es ese plus que te sustenta. Wow. Y ya metiéndonos ya dentro de ese el momento de la batalla, de la guerra, muchos compañeros quizás se fueron acercando a vos, a la fe, decir, bueno, Carlos, sos creyente, o reza por nosotros, orá por nosotros. ¿Pasó eso? Mirá, en realidad hay momentos donde vos te aferrás a la fe y los compañeros hacen lo mismo. Ajá. O sea, yo oraba todo el tiempo, ¿viste? Estaba conectado. Yo digo, el wifi no se me cortaba, ¿viste? Estaba Claro. conectado Ujú. continuamente. La vorágine de todo lo que sucede no te lleva a tener, ¿viste? Diálogos muy, este, digamos, de cercanía y demás. Ujú. Hay momentos de tensa calma, pero eso está en uno que lo transmite también, ¿no? Ujú. Y también, como te digo, si sos un hombre de fe, lo atravesás de una manera. Ujú. Y si no, lo atravesás de otra. Y yo recuerdo, hay un hecho doloroso, Ujú. espero no quebrarme, porque No, está bien. pero te lo voy a contar, te Sí, lo voy a sí. contar. Uno de mis compañeros, que yo hablaba con él y tratábamos de darnos ánimo, ¿no? Ujú. Bueno, vamos a volver, este, esto va a pasar. Y él me decía, no, Carlos, yo no voy a volver. Le digo, pero no, pará, no me digas eso, vamos a volver, tenés que tener fe, hablando de transmitir lo que uno sentía, ¿no? Ujú. Y dice, no, Carlos, yo creo que no voy a volver. ¿Y sabés lo que pasó? Ujú. No volvió. Ujú. Por eso fue uno de nuestros 6 fallecidos allá. Claro, claro. Y por eso yo digo lo importante de ser tan cuidadoso con lo que declaramos, ¿no? Ujú. Porque la Biblia dice, la Ujú. palabra tiene poder. Y nunca lo olvidé eso, ¿sabes? Ujú. Lo que él manifestaba, finalmente y tristemente, se cumplió. Ujú. Y fue durísimo, ¿no? Ujú. Pero me dio esa lección de ni en broma decir cosas negativas, porque yo creo que hoy la vida, si vos estás de pie hoy, como yo digo siempre y lo digo en las escuelas y a donde voy, si estás de pie, te levantaste esta mañana, te viste nuevamente en el espejo del baño y la vida te otorgó un cheque de 24 horas para ser vividas, tenés que Ujú. ser agradecido, tenés Claro. que posicionarte en la bendición de estar vivo y no en las cosas que te faltan, los Ujú. problemas, lo que te gustaría tener y no tenés. Ser Wow. un tipo que vea el vaso medio lleno, Claro, claro, claro. porque de verdad que somos dichosos. Y a mí me gusta decir que somos ricos en realidad, Ujú. que no tiene que ver con el dinero, ¿no? Estoy hablando de la riqueza que cada Ujú. uno posee, porque tenés sueños, tenés anhelos, tenés afectos, tenés una cama, tenés un techo. Somos ricos, somos ricos.
Somos ricos, la verdad que impresionante esa frase que nos dejás, ¿no? Algunos mensajes llegan que ya después te los voy a leer, pero me interesa saber, ¿alguna vez te sentaste en la intimidad con el Señor, si nos podés contar, y le preguntas, Señor, ¿por qué me tocó ir a mí a la guerra? ¿Alguna vez te hiciste esa pregunta? ¿Se preguntaste al Señor, quizá a tu papá o a algún pastor? ¿Por qué? Bueno, sí, mirá, un poco lo dije al comienzo, ¿no? ¿Cómo puede ser? Por un número bajo me toca esto y otra vez, ¿casualidad o propósito? Te digo más, yo cumplo años el 2 de abril. Sí, eso vi, eso vi. Bueno, feliz Y, cumpleaños y, pasado. y como es, y al comienzo, cuando yo llegué de Malvinas, era complicado, ¿viste? Eh, yo no quería festejar mi cumpleaños, porque decía, no, no tengo nada que festejar. Ujú. Vos me ves hablar ahora tan tranquilamente con vos, pero yo tuve 20 años de no hablar una palabra, ¿viste? Wow. Es un proceso por el que tenés que atravesar, donde las emociones con el tiempo se van acomodando, ¿entendés? Ujú. Y con el tiempo entonces vi que mi familia me quería celebrar el cumpleaños y bueno, poco a poco eso fue cambiando. Y fui entendiendo que en definitiva todo lo que uno vive, los hechos traumáticos de la vida, cuando los podés superar, y acá pongo la fe por Ujú. delante como herramienta fundamental, finalmente te convertís en mejor persona, Ujú. porque empezás a ver la vida con otros ojos. Ujú. Yo soy una persona mucho mejor que aquel pibe que antes de ir a la guerra, ¿viste? Ujú. Después, como que, o sea, tu cabeza cambia. No te haces problemas por cosas triviales, después, ¿viste? Somos de hacernos problemas por pavadas, ¿no? Claro. Y no hay mayor problema siempre que el que uno tiene, ¿no? Y como te digo, no nos damos cuenta que tenemos que ser agradecidos, que la gratitud tiene que brotar de Ujú. nosotros. Y en mi caso particular, y si hay algún veterano escuchando, si la vida nos dio una segunda oportunidad, tenemos que disfrutar y ser feliz. Ujú. No, no como una obligación, ¿viste? Sino como una responsabilidad. Ujú. Porque otra vez, somos bendecidos, estamos de pie. Bueno, tantas cosas te podría Claro, decir, sí, 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 sí. pero creo que esa es la conclusión que saco, ¿viste? O sea, hubo un propósito. Yo a veces juego con la inteligencia artificial, me estoy incursionando un poquito en eso, que me encanta, Ujú. y jugando con una aplicación, la vez pasada junté una foto mía de cuando era jovencito, 3 meses antes estaba en el servicio militar, 3 meses antes de ir a la guerra. Y una actual, ¿viste? Ajá. Entonces vos juntás las fotos y se dan un abrazo. Ujú. Aquel joven de 18 años, Wow, 19 qué años hermoso. y el adulto que soy hoy. Y Ujú. sabes que cuando lo vi por primera vez, porque la verdad que es tan similar, me pegó, ¿no? Me pegó fuerte, me hizo llorar. Ajá. Y ahí me vino un pensamiento que tiene que ver con esto que estamos hablando. ¿Qué le dirías a aquel joven de 19 años que todavía no sabe a lo que va a hacer frente en pocos días? Y me vino esto, tranquilo, tranquilo, porque aunque hoy no sepas lo que te va a ocurrir, verás que en un futuro tuvo un propósito. Y tiene que ver con esto que te digo, ¿no? El propósito que cada uno en la vida cumple y atravesamos, ¿viste? Esos momentos de dolor para que nuestra experiencia sea de inspiración para otro, que se puede superar, como te decía antes, que podemos ser mejores individuos, que, que, que Dios nos da esa oportunidad de seguir Ujú. creciendo, ¿viste? Ujú. Yo siempre digo que hay como una extraña belleza en el dolor que nos hace ser mejores, ¿viste? Ujú. O tengo otra frase que digo siempre, que Dios ajusta las cuerdas de nuestra vida para sacar la mejor música de nosotros. Oh, la verdad que sí. Y te escucho con tanta paz, con tanta tranquilidad, que me imagino que fue un proceso, ¿no? Posguerra, no solo a nivel físico, pero quizás a nivel emocional, espiritual, fue un proceso de sanidad con el Señor, ¿no? Constante. Llevó su tiempo, ¿no? Sacando la parte física, digo, almáticamente, emocionalmente, fue un trato que Dios fue sanando, ¿no? Total, total. Como te dije hace un ratito, yo tuve 20 años para Ujú. volver a hablar de lo que había acontecido.
Los primeros años fueron muy duros, ¿viste? Nosotros volvimos de allá, la gente no entendía nada, la información era una, después cambió todo, y los militares y todo ese combo, Claro, la gente claro. lo metió en una sola bolsa y nosotros fuimos, ¿viste? Para cumplir con la patria, defender nuestra Ujú, nación. Y esa indiferencia, yo digo, ¿viste? Lo opuesto al amor no es el odio, es la ujú. indiferencia, te destruye, porque vos decís, fui a darlo todo a Malvinas por mi país, y de repente volvés y hay una indiferencia de tu semejante, ¿viste? De tu compañero, de tu vecino, que no quieren hablar del tema. Y ahí, bajo ese manto de indiferencia, fuimos a parar nosotros. Ujú, Por eso, lamentablemente, hay más suicidios que bajas en combate a través del tiempo. Al ujú. principio era muy difícil conseguir trabajo. Vos decías que venías de la guerra y los comerciantes, las empresas decían, no, este está medio loco, va a romper todo acá. Muy duro, muy Ujú. duro, muy duro. Eh, Nada, yo afortunadamente tenía trabajo porque tiene que ver también todo el contexto, ¿no? Como te digo, cómo volvés, si hay alguien que te abraza, si tenés los afectos que son cercanos o estás solo, ¿viste? El trabajo, un montón de cosas que hacen en definitiva cómo te vas a reconstruir, cómo vas a transitar esa resiliencia que va a hacerse en vos, ¿viste? Ujú. A través del tiempo. Entonces fue duro, pero como te digo, fue un proceso, fui aprendiendo a darme cuenta, como te digo, de lo bendecido que soy y de que Dios me dio una segunda oportunidad. Entonces ahora cuando llega el 2 de abril, festejo doble, ¿viste? Claro, qué tremendo, Carlos. Y ya para ir terminando, agradecerte. Muchas veces te escuché hablando, ¿no? De recién nombrabas algo con respecto al propósito y después seguías nombrando mucho la palabra honra de aquello que ya no está, ¿no? ¿Crees que ese es hoy tu propósito? No solo contar lo que pasó, sino también honrar a tus compañeros, lamentablemente a los que no pudieron sobrevivir. Totalmente, Tomás, totalmente. Eso es, para mí yo lo denomino ejercitar la honra, ¿viste? Ujú. Esa es mi frase que la llevo en el corazón. Ahí tengo una, un lugarcito en el corazón, una puertita que dice ejercitar la honra. Lo tengo presente porque la gente nos dice héroes a nosotros, ¿viste? Pero héroes son los que entregaron su vida, su sangre por la celeste y blanca. Y yo trato donde voy, donde esté, de honrarlos. Ujú. Siempre. Y si me permitís, los quiero Sí, nombrar. sí, claro, adelante. Ron, Ujú, Cabrera, Chávez, García Cañete, Gabrieli y Torres. ujú, Son apellidos que quizás a la gente por ahí no le dice mucho, pero son héroes. Héroes que lo entregaron todo, ¿viste? ujú, Y los honro, me gusta traerlos al presente y cuando los nombramos es como reivindicar lo que hicieron, reconocerlos que ujú, entregaron todo por su patria. Por eso me encanta ejercitar la honra. Y yo juego con una imagen, ¿viste? Yo siempre ujú, juego con una imagen que imagino que todos nuestros héroes que se entregaron por nuestro país en este momento están en un balcón enorme desde alguna nube, ¿viste? ujú, Y miran para abajo y dicen, che, mira qué bueno lo que está pasando. Ahí, esa entrevista Córdoba-Buenos Aires con Tomás Rubino, ujú, se están juntos acordando de nosotros. ujú, Y eso es maravilloso porque de verdad que me gusta traerlos al presente. Hay una poesía vieja sí. que dice, no son los muertos que en la dulce calma la paz disfrutan de la tumba fría. Muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía. Y mientras existan, Tomás, Ujú, este tipo de espacios que estás brindando, y cuando los traemos al presente y los nombramos, ellos no morirán, ujú. estarán presentes en cada uno de nosotros. La verdad que sí. Maravilloso tu comentario. Gracias por nombrarlos, Carlos. Algunos mensajes que por ahí llegaron al 351-330. Mirta desde Comodoro Rivadavia nos dicen tremendo. Se me moja la cara, como dice Carlos, de la emoción de escucharte.
Carlos. Dice Tommy, qué hermosa charla, cuán grande es el Señor, cuán grande es su misericordia. Bendiciones a ese muchacho y a todo su entorno familiar. Un abrazo gigantesco. Eri, también, bueno, un audio que ya después lo vamos a chequear, pero son algunos mensajes que llegaban al WhatsApp de la radio. Y agradecerte, Carlos, por este tiempo, por haber aceptado la nota, y que Dios te bendiga. La verdad, es una historia conmovedora, y cómo te guardó el Señor, algo que yo escuchaba cuando preparaba la nota, algunas entrevistas tuyas, con la paz y la tranquilidad que hablas del tema, ¿no? Y también quería invitar a la gente y que vos también nos hagas esa hermosa invitación. Hay una página en Instagram, hay una cuenta que hablas de los valores de Malvinas, me pareció muy interesante, si lo podés contar. Sí, gracias, Tomás. Mirá, yo soy parte de la asociación Malvinas Educación y Valores. En Instagram está como @Malvinas Educación y Valores, y somos 11 Ajá. que hablamos, como yo digo, este mismo idioma, ¿viste? Hablamos de todo lo bueno que nos dejó un hecho tan traumático. Wow. Tenemos un lema que dice: vale la pena salir de la trinchera y enfrentar la vida. Y lo que hacemos es tratar de inspirar a las nuevas generaciones, hablando de aquellos que lo dieron todo por nuestra nación. ¿Viste? Yo los llamo referentes, Uh-huh. tipos que lo dieron todo a cambio de nada, sin segundas intenciones, gratis, por amor genuino. Y en este mundo donde vivimos, que nos rodea y que todo se hace porque me conviene, Uh-huh. qué bueno es traerlos a nuestros referentes, los héroes que murieron por nuestro país, hablar de ellos y tratar de inspirar, como te digo, a las nuevas generaciones. Ahí pueden encontrar todo lo que hacemos. En Instagram, vuelvo a repetir, Malvinas Educación y Valores. Y si me quieren seguir a mí, que me ayudan también, porque claro. nos ayudan a difundir esto que hacemos con tanto cariño y con tanto amor. Mi Instagram es @CharlieFelizola o Carlos Felizola. Ahí me ubican y, bueno, estamos conectados por ese medio. Carlos, gracias por este tiempo, gracias por el respeto. Para mí ha sido un gusto conocer más en profundidad lo que sucedió aquel 2 de abril, y creo que me voy a nivel personal, como bien lo decías, ¿no? De traer a memoria lo que pasó, traer al presente. Creo me llevo esa enseñanza de la charla contigo. Gracias, ¿eh? No, gracias a vos, Tomás, por este espacio. Otra vez, muy agradecido. Un cariño grande para todos los cordobeses. Amo Córdoba. ¿Cuándo fue la última vez que viniste? Fui el año pasado Ah. y me encontré con un amigo que hacía 50 años que no veía. ¿Por qué? Porque mis padres tenían una casita en Salsipuedes, ahí en Ajá. Córdoba, y íbamos los veranos a veranear ahí, y éramos amigos desde ese entonces, y me reencontré y fue maravilloso. Pero amo Córdoba, amo el cuarteto, amo todo lo que ustedes tienen ahí, que es absolutamente increíble. Carlos, gracias, te mando un fuerte abrazo y gracias de vuelta, de corazón. Abrazo grande.